tienen suerte de que no sé si decir de que no estén en Tijuana, porque estábamos haciendo un taller y duraba 3 horas. Así que aquí en Tecate es 1 hora, está bien, está mejor. Se va rápido, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra tercera clase. Y pues el versículo de hoy, en Hechos 5:29, dijimos que toda la palabra, ¿verdad? Dijimos desde Génesis hasta los mapas, nos enseña y nos trae aprendizaje y, ¿por qué no?, también para aplicarlo a nuestra relación al matrimonio. Todo tiene todo hace efecto, ¿no? Decíamos que si aplicamos la palabra, no solamente como pareja, sino individualmente, pues lo que va a aportar a la relación, obviamente va a ser de bendición y de fruto, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, Hechos 5:29 nos dice, en la parte B dice, pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, la clase de hoy nos toca hablar acerca de el orden. Dijimos que cuando no hay un orden, hay un desorden. Entonces vamos a ver el orden de Dios para la relación matrimonial y hoy vamos a estar viendo cómo vamos a aplicar este versículo, porque lo establecido por Dios, dijimos, en eso debemos de basarnos, lo establecido por Dios para la relación matrimonial. Y a veces nosotros los hombres, el ser humano, quiere acomodarle, quitarle, ponerle de acuerdo a, como dice mi mamá, nuestra conveniencia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a que no es nuestra propia prudencia, no es lo que dice el hombre, es lo que dice Dios? Y aquí la palabra lo dice, ¿no? Que primero obedezcamos a Dios antes que a los hombres, porque nosotros agarramos monte y nuestra propia filosofía, nuestra propia prudencia, lo que me funcionó, lo que experimenté, y no nos vamos directamente a lo que Dios dice para el matrimonio. Muy bien, entonces vamos a ver que recordamos algo de la semana pasada y decíamos que le pusimos al tema de hoy los planes de Dios. Qué profundo, ¿verdad? Los planes de Dios. Generalmente hablamos de los planes, los propósitos, pero en este caso vamos a ver 3 planes de Dios. Número 1, lo que decíamos la semana pasada, haciendo un recordatorio, el plan universal de Dios es crear ¿qué? Familia, ¿eh? Y lo veíamos en Génesis 1:27, creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, que trabajaran y después que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Entonces, propósito número 1, para que no se nos olvide, formar familia, o sea, formar matrimonio. Ese es el primer plan de Dios. Fructificar, o sea, trabajar en la relación, después tener hijos y llenar la tierra. Ese es el plan número 1 de Dios para nacer físicamente. Plan número 1 de Dios para nacer físicamente, crear matrimonio, familia, después se integran los hijos después de haber trabajado. Pero el plan número 2 de Dios tiene que ver con el matrimonio espiritual. Decíamos la semana pasada que este matrimonio físico entre Adán y Eva que Dios creó era solamente una representación de lo que había de venir, que es el matrimonio espiritual entre Jesucristo y ¿quién? La iglesia. Entonces, el matrimonio que vemos en Génesis, Adán y Eva, tiene una función, es una representación. Plan número 1, nace el ser humano. Plan número 2, que nazca espiritualmente. Pero hay un plan número 3. Y ese plan número 3 es el que tenemos aquí en el pizarrón. O sea, sencillo. Plan 1, Dios crea al ser humano para que se reproduzca y le enseñemos a nuestros hijos quién es Él. Plan número 2, que nazcamos espiritualmente. El matrimonio espiritual es entre Jesucristo y su iglesia. Pero el plan número 3, en el cual nosotros
llegamos aquí, inició en Génesis capítulo 3, decíamos la semana pasada, y surgió en base a ¿qué hicieron Adán y Eva? ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron? Cuando se justificaron y entonces hubo una consecuencia, hubo un castigo, y ahí surgió en ese momento, por desobediencia, por justificarse, entonces nació o inició donde decía que el esposo era lo que nosotros conocemos como, que le llamamos como cabeza. Ahí decía que el esposo se enseñorearía, o sea, sería señor. Entonces Dios ahí inicia un orden, pero fíjese qué interesante, que inicia ese plan que Él tiene, o sea, plan número 3, ese plan que Él tiene para que el matrimonio físico, que va a ser, que es una representación del matrimonio espiritual, lo podamos representar de la manera correcta. Es un montón de información, ¿sí o no? Que ahorita lo vamos a ir de alguna manera desmenuzando, pero matrimonio físico va a representar el matrimonio espiritual, pero para que lo representemos de la manera correcta, entonces Dios tiene este otro plan, que es el que vamos a ver ahora. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5 y vamos a leer o vamos a ver este pasaje que es el versículo 21. Me interesa que lo entendamos porque Pablo advierte y dice lo que a continuación vamos a aprender acerca del plan que tiene Dios para que podamos representar de manera correcta y digna el matrimonio original. No tiene que ver con los dos. Qué interesante, ¿no? ¿Qué dice el versículo? ¿Lo puedes leer, por favor? El versículo 21 es interesantísimo porque es fundamental en lo que en el plan que Dios tiene. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Muchas veces creemos que como matrimonio, y esa es otra mentira o es otro engaño, así como aquella maldición del origen de la justificación, esto viene y nos hace mucho daño porque estamos confundidos y creemos que el matrimonio es hacer cada quien, poner su 50% cada quien. Y esto es lo que nos lleva a retrasarnos y en no hacer las cosas de la manera correcta. Pero aquí dice, sométase cada uno. O sea, en lo que a continuación vamos a ver, tú como mujer te vas a someter al Señor. O sea, es responsabilidad entre Él y tú de la parte que a ti te corresponde, de tu rol. Pero también el hombre es individual, sométase cada uno. O sea, yo me tengo que someter a Dios en lo que Dios me va a demandar a mí o me va a enseñar del rol que me corresponde para que yo cumpla. A ver, se me hace que ya los enredé un poquito, pero para que sea más claro, ¿ah? Ya se me quitaron los nervios, ya estoy más calmado. Ahí le va. ¿Cómo este plan, el propósito de este plan de Dios es para que nosotros podamos representar, o sea, ya somos un matrimonio físico, el de Génesis, ¿sí? Pero nosotros vamos a representar al matrimonio espiritual de Jesucristo y su iglesia. Entonces, ese plan que Dios tiene es para que nosotros lo representemos de la manera correcta. Lo vamos a ilustrar de esta manera. ¿Qué película cree usted que es muy conocida y que todos, yo creo que la hemos visto varias veces? Una película cual sea muy conocida. Titanic. Si yo y mi esposa representáramos esa película, ¿no?
Esa, la otra imagen. Amor, espérate, El lector. pero allá nuestros maestros tienen la Nos culpa de acompañan andar. nuestros directores de matrimonio, fueron nuestros primeros Oye, directores de matrimonio. Pero a ver, si nosotros representamos, vamos a representar esa película, ¿no? Esas escenas. Pero si yo, por ejemplo, que soy ¿cómo se llamaba? El principal ahí. Sí, pero el papel es sí, pero es el actor principal, ¿verdad? Ok, pero si yo como el actor principal, si no me caigo al agua y si no me muero, ¿lo vamos a representar de la manera correcta? Porque ustedes ya saben, ya la vieron, ¿no? Entonces Dios quiere que nosotros, por medio de este plan que Él tiene, representemos de la manera correcta algo que ya conocemos. Porque ahí le va. Vamos a empezar a leer para que le vayamos aterrizando esta información. Ahora sí, el versículo 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ok, entonces ahí estamos viendo que está hablando del verdadero matrimonio entre Jesucristo y su iglesia. Y entonces la primera parte dice que las mujeres estén sujetas a sus propios maridos, pero hay una pequeña cosa que es lo que tenemos que ver en el plan de Dios. Ahora, es interesante. No le dice a la mujer que se sujete al marido como a ella le parezca correcto sujetarse a su marido. ¿Cuál es el punto principal ahí? ¿Cómo dice que se sujete? Como al Señor. Como al Señor. Y después más adelante, sigue leyendo por favor, amor. Lo morí. 20. Porque así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a todo en sus maridos, a sus maridos en todo. El 24. Ajá. Sí, leí el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es del 22 al 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Continúa. Sí. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ok. A ver, entonces, así lloraba mi jueguito cuando y brincaba. Muy bien, entonces tenemos dos cosas. Le puedes poner aquí, dice, otra vez, maridos, a ver los maridos, ayúdenme a leer cómo dice ahí. ¿Cómo dice? Maridos. Amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó mientras. Ok, entonces, aquí vamos a ir calmado, despacio, porque dice que el marido ame a su mujer de la manera que a él le parezca correcto. Entonces, ya nos está diciendo cómo debemos de amarla. Entonces, con esos dos puntos vamos a iniciar. Que la mujer esté sujeta a su marido como al Señor y que el marido ame a su mujer, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia. Entonces vamos a ir desarrollando esas dos partes ahorita, pero voy a dejar que mi esposa hable un poquito acerca del punto que le corresponde a la mujer. El plan de Dios o el orden de Dios para la relación matrimonial, pues decimos, para la relación, ¿no? Para el matrimonio, para la pareja. Entonces, inmediatamente lo relacionamos con los dos, ¿verdad? ¿Sí?
el orden que Dios enseña para que la relación funcione de acuerdo a su voluntad. Luego lo decimos, como es para la pareja, como es para el matrimonio, como es para la relación, pues inmediatamente en nuestra mente los dos tenemos que participar. Y diría mi esposo, sí, pero no. El mandato Tienen es... razón, pero están Ajá, equivocados. tienen razón, dice, pero están equivocados. El mandato es individual, es personal, porque nos está dando una posición a cada uno de nosotros. Funciona perfecto cuando lo hacemos, lo tomamos, ahora sí, tomen lo personal, cuando lo tomamos individualmente y decimos, ok, yo me enfoco en lo que a mí me corresponde hacer y no más. Porque si no, estamos, no, pues si él no lo hace, más las mujeres somos muy dadas, sabes que somos muy observadoras y decimos, no, pues si él no lo está haciendo, ¿por qué yo lo voy a hacer? Si él me dice, pues yo también, si él lo hace, si él avanza o viceversa. Entonces ahí es donde nos desenfocamos de seguir el orden individualmente para que pueda funcionar perfectamente. Entonces, nos desenfocamos en la parte que a mí me corresponde hacer, entonces ya no funciona perfectamente. Y es cuando decimos, ¿por qué nos están dando las cosas? Porque como somos una pareja, como vivimos juntos, como nos estamos viendo todo el tiempo, como estamos observándonos qué hace el uno y el otro a favor de la relación, y como humanos pues somos muy dados a apuntar, ¿verdad? Entonces a estarnos fijando en la parte que él debería de hacer y que no está haciendo, y eso pues obviamente ¿qué decimos? Tanto el hombre como la mujer, no nomás la mujer. Es así como muy motivador ver que a veces decimos que le importa poco al otro, ¿verdad? No nomás al hombre, a la pareja. Es muy motivador para trabajar en la relación cuando vemos que a lo mejor yo, a mi propia prudencia y consideración, yo doy 3 pasos al frente y mi pareja da una. Dice, no, pues yo di 3 y 4 y nomás dio una. No anima mucho, ¿verdad? ¿O sí? Dice, No. que todavía se quedó atascado. Ni siquiera da uno. Y cuando no solamente no da los 2, 3 que tú das, sino hasta todo lo contrario, parece, ¿quién es el que camina para atrás? ¿El cangrejito? Que camina para atrás. ¿Es motivador? No, ¿verdad? Pues si estamos enfocándonos y viéndolo todo el tiempo, pues no nos va a motivar, no nos va a animar, no nos van a hacer hacerlo. Pero si yo no me enfoco en eso, sino digo, la parte que a mí me corresponde es la que voy a hacer, el plan de Dios, el orden, me lo está demandando personalmente e individual. Entonces, llueve, truene, relampaguee, pase lo que pase a mi alrededor, yo voy a hacer la parte que me corresponde, porque de eso depende el éxito de que la relación continúe por donde es la voluntad de Dios. Ok, déjeme le hago un pequeño resumen para los que llegaron. Pues aquí como un poquito después. Los planes de Dios. Dios tiene el plan universal de crear a un hombre, crear a una mujer, forman familia o matrimonio, tienen hijos y se llena la tierra físicamente. Ya hay un matrimonio aquí. Pero también tiene el plan espiritual, que nazcamos de nuevo, ¿verdad? A Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, esa parte espiritual tiene que ver ¿con quién? Con Jesucristo y con su iglesia, que somos nosotros. Entonces, está hablando de un matrimonio físico, pero también está hablando de un matrimonio espiritual. Este matrimonio físico que surgió en Génesis es una representación del matrimonio espiritual entre Jesucristo y su iglesia. Pero estamos hablando de un tercer plan, que es este que está aquí, que no lo rayo porque mi señora me va a regañar porque ella lo dibujó. Pero este tercer plan tiene que ver que nosotros aprendamos
O sea, este matrimonio físico que nació en Génesis, que nosotros con este plan que Dios tiene, representemos bien el matrimonio espiritual. Ahora, una pregunta sería, levante su mano, o no sé si de que le levanten o no, pero ¿quién se considera un matrimonio ejemplar? O sea, ¿quién diría y pasarían al frente y dirían, nosotros aquí nos consideramos un matrimonio ejemplar? Muy bien. En vez de levantar dos manos, levantó una, pero ya es medio matrimonio ejemplar, ¿verdad? Es decir, esto es algo para que pensemos, pero muchas de las veces, esas cosas que vinieron a nuestra mente, que no nos permitieron levantarnos, ponernos de pie y decir, somos un matrimonio ejemplar, esas son las cosas que vamos a resolver con este plan que Dios tiene. Eso que nos está fallando, Dios ya lo preparó, ya desde antes, ya lo tenía planeado. El asunto es que nosotros, número uno, lo conozcamos y número dos, lo practiquemos. Entonces, lo que estábamos haciendo cuando llegaron algunos después es explicar este plan que Dios tiene para que representemos de la manera correcta al matrimonio espiritual. Y entonces iniciábamos con que la mujer respete a su marido y también decíamos que el marido ame a su mujer. Pero aquí viene lo bueno. Y empezamos a profundizar un poquito en esto. Primeramente, ya hablo un poquito acerca del respeto o de la sujeción de la esposa. Ahora me toca a mí hablar. ¿Cómo podríamos entender lo que Dios dice en su palabra acerca de esto? Dice, otra vez, maridos, amar a su mujer de la manera que nos venga a la mente, no, como Cristo amó a la iglesia. Ahora, digan, ¿quién me puede decir cómo Cristo amó a la iglesia? Por ahí hay un versículo, a ver quién mande. ¿Cómo? Sí, pero hay un versículo o un pasaje que vamos a leer para ver cómo la amó. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2 y es del versículo 5 en adelante. Si alguien lo puede leer, por favor. 5 al 9. ¿5 al 9? Al 10, perdón. ¿Al 10? Es que quito mis dibujitos porque mis rayitas, dice mi esposa, amor, ¿para qué quieres un pizarrón grande si nomás haces una rayita? Unos puntitos. Cada quien. Ok, a ver, ¿alguien lo tiene ahí? ¿Lo puede leer? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok. Él lo que hizo fue que estando desde el cielo, fue una escalera descendente, ¿verdad? O sea, era Dios y se aferró a ser Dios. Y luego vino y se humilló y nació como un hombre poderoso, rico y conocido. No. Y así sucesivamente hasta alcanzar la muerte más vergonzosa que existía, que es la muerte de cruz. Ahora bien, esa es la manera en que Cristo amó a la iglesia. Y a nosotros nos está diciendo que como esposos amemos a nuestras esposas de esa manera. ¿Es fácil? ¿Cómo sabemos que no es fácil? ¿Cómo sabemos que esto no es fácil? Porque tenemos que morir a nosotros, porque tiene que haber un sacrificio. Cuando Jesús iba a ir a morir por su iglesia, cuando iba a ir a la cruz, le fue fácil, dijo en la mañana, ok, ya me voy porque voy a ir a morir a la cruz. ¿Qué hizo? Fue y oró. ¿Y cuántas veces le dijo al Padre,
que si había manera, no pasara él por ese sufrimiento, ¿sí o no? Entonces, ¿es fácil amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia? Se va a requerir de un sacrificio. Muchas de las veces nosotros en consejería, cuando les enseñamos, nos dicen, entonces yo me tengo que sacrificar. Y entonces, cuando de alguna manera tenemos la ventaja de que conocen de las cosas de Dios, les enseñamos y pues ya que dicen, ¿verdad? Pues ahora sí que el que no quiera, pero se queda callado. Pero ¿cómo lo podemos ejemplificar, por decirlo así? Ahora, vamos a ver cuál es el resultado de esta escalera descendente que hizo Jesús, o sea, de la manera que él amó a la iglesia. ¿Cuál fue el resultado? Si pueden seguir leyendo por ahí, por favor. En 9, 10 y 11. Por lo cual Dios también le... A ver, pero nomás hazme un favor, parte por parte, para irlas más o menos poniendo aquí. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Entonces, lo que él hizo, como en la manera que él amó a la iglesia, fue hacia abajo. Pero, ¿cuál fue el pago de eso? ¿Cómo Dios le pagó? ¿Cuál fue el resultado? Dios lo exaltó. Pero nomás lo exaltó Hasta lo más alto, hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero fíjese qué interesante, ¿no? El resultado, porque me llama mucho la atención cada cosa que menciona. Vuélvelas a leer, por favor. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó, ¿sí? Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla, toda, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, ¿queda alguien afuera de eso? Entonces, ¿hay alguien más arriba que él? Cuando nosotros obedecemos este orden que Dios planeó, porque ¿quién planeó eso? ¿Se acuerdan que desde la semana pasada que vimos en capítulo 3 de Génesis, la desobediencia del hombre y cuando se justificaba que ahí inició que la mujer dará luz con dolor, pero que el hombre se enseñoreará y todo eso, ahí inició esto que Dios ya tenía preparado. En Efesios lo perfecciona, por decirlo así, y entonces este plan que Dios ya tenía dice que es la manera en que nosotros podemos hacer esto. Pero otra vez, ¿es fácil para nosotros como hombres hacer esto? ¿Amar a nuestra mujer como Cristo amó a la iglesia? Ahora bien, ¿es fácil para la mujer respetar a su esposo como representante de Jesucristo en su casa? No lo es, porque hasta con el pensamiento debería de respetarnos a nosotros como esposo. ¿Es fácil hacer eso? Mucho menos cuando realmente, con todo respeto, no nos lo merecemos. Pero aquí lo que está diciendo Dios, aquí viene. Y ahorita voy a poner un ejemplo de esto. Pudiera ser algo más o menos parecido a esto, varones. Ahí le va. Yo creo que nosotros debemos de transmitirle a nuestra esposa que ella es más importante que nuestro trabajo, porque ¿saben cuánta problemática tenemos en la consejería acerca del trabajo del esposo, que le transmite a ella que es más importante que ella? Acerca del dinero, acerca de los amigos, acerca de los pasatiempos, y a final de cuentas deberíamos de trabajar en que en algún momento de nuestra existencia ella se sintiera más importante que nosotros.
es más o menos lo que yo le doy una pequeña, ejemplifico un poquito eso que estamos viendo ahí. O sea, explicándolo de manera que yo lo entienda. Ahora, ¿cuál es el resultado de que yo hiciera eso? Ese fue el resultado de Jesús, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el resultado de un hombre o de un matrimonio que hiciera ese tipo de sacrificios? Que en el trabajo dijeran, ¿sabes qué? Te tienes que quedar, ¿sabes qué? Yo tengo un compromiso con mi esposa, con mi familia, que debemos de hacer esto o aquello. Y aunque a lo mejor le castigaran por ahí un poquito, pero el día que la esposa se dé cuenta que fue más importante, ¿verdad? El dinero, ¿no? ¿Cuántas veces y cuántas en ocasiones sabemos que es la mujer manipulada o esto, o aquello o lo otro con el dinero? ¿Cuántas veces le transmitimos a la esposa que son más importantes? Es que yo voy a ir con mis amigos, ya quedé. O nuestros pasatiempos, ¿verdad? El fútbol, o los juegos, o esto, o aquello. Pero ¿cuál sería el resultado que yo como hombre, entendiendo que Dios tiene este plan y que yo dijera, voy a trabajar para transmitirle a mi esposa que ella es más importante que todo lo que ya mencionamos? Y aquí viene el punto importante. No lo voy a hacer si ella lo merece o no lo merece. Yo tengo que hacerlo porque ¿quién me lo está demandando? Entonces, viene la pregunta que obviamente ya dijeron la respuesta. ¿Qué tiene que hacer mi esposa para que yo haga la parte que a mí me corresponde? O sea, el rol dentro de mi matrimonio, de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué tiene que hacer mi esposa para que yo la ame de esa manera? O sea, otra vez, yo lo tengo que hacer porque Dios me lo está demandando. ¿Qué tiene que hacer el esposo para que su esposa le respete como al Señor? Pero ¿qué decía hace un momento mi esposa? Que muchas de las veces, entonces estamos entendiendo en este momento que es individual nuestra responsabilidad para con Dios, ¿no? Por eso dice que cada uno se someta individualmente al Señor en la parte que le corresponde, ¿no? Okay. Entonces, ahora nos va a nosotros, mujeres, nos toca. También ahí en Filipenses vimos, ¿no?, que Jesús se sujetó a la voluntad del Padre, ¿verdad? Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros Proverbios 14:1? ¿Qué nos dice Proverbios 14:1 a las mujeres? A ver, una mujercita que lo lea. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. La mujer sabia edifica su casa. Si nosotros con sabiduría escuchamos la voz de Dios y no entramos en esa lucha de poderes, desde Génesis, ¿se acuerdan? Querrás dominar a tu marido. Yo no decía ahí, tú querrás dominar a tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Entonces, el no sentirnos, ¿por qué no? Yo puedo, y querer brincar las trancas, como dicen, ¿no? Querer ocupar el lugar del esposo, pero sin tener esa convicción y esa sabiduría que Dios no nos está poniendo en esta posición porque seamos menos, porque Él nos va a mandar, porque tenemos que decir a todo que sí, sino escuchar la voz de Dios. Él nos formó para complementar al hombre, ¿sí o no? Dijo, para Adán no encontró ayuda. Todos los animalitos de 2 en 2 sí tenían, y Adán estaba solo, triste, afligido, ocupaba. Entonces crea a la mujer como la ayuda idónea. Lo vimos la semana pasada. Lo vimos la semana pasada. Entonces ahí hay una palabra, eser, que quiere decir ayuda. Y esa es la misma palabra que utiliza Dios para decir su ayuda hacia el hombre. ¿Recuerdan de Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos ayudó Jehová.
La ayuda venía de Dios y es la misma palabra que utilizó para decir cuando iba a formar a la mujer. Entonces, puso en nosotros sabiduría para, ¿sí o no, varones? Pueden reconocer que a veces, no, mijo, pues no le tires por ahí, eso no, mira. Más cuando la mujer le dice, yo estuve orando y como que no me late, ¿no? Pero pues, ahí tú verás. Y a veces que ustedes, pues vamos. Yo soy el que mando. Vamos. Y cuando a donde dijeron vamos estaba una pared y así, ¡pum!, se regresaron, ¿no? Y de repente dicen, híjole, qué razón tenía mi esposa, ahora cómo llego. Y nosotros bien sabias, ¿verdad, mujeres? Nada de que te lo dije, pero no hiciste caso. No, la sabiduría no dice eso. Sigues en tu papel de ayuda. Ni hablar, mi amor. Nos equivocamos. No te equivocaste, la regaste, ya viste. Nos equivocamos. Vamos a seguir adelante, la próxima nos va a salir bien. Animarlo a que continúe, que siga en la misma posición de honor para que pueda seguir intentándolo cuantas veces sea necesario y estar nosotros como mujeres sabias apoyando. De esa manera nosotros cumplimos con la parte que nos corresponde de sujetarnos al Señor, porque sí o no, Él es el que nos está demandando el que nos sujetemos. Él. Y nosotros no tenemos por qué sentirnos menos que... A mí me encantó cuando iban a dar la bienvenida, se me olvidó tu nombre, Martita, sí. Luis. Y Luis se para aquí, Martita está allá y le hace señas, y Martita, voy. Y él, pues venga, pues voy, dijo, me encantó, se sujetó, ¿verdad? Entonces, es al Señor y nosotros no nos vamos a sentir, porque yo siempre digo, y mi testimonio personal fue que cuando yo entendí lo que es la verdadera sujeción y lo llevé a cabo, hubo descanso en mí. Porque ya no es que soy la, yo tengo que hacer todo y soy la que tengo que hacer porque tú no te mueves, soy la que... y creerme la supermujer, ¿no? Cuando yo entendí y dije, bueno, pues, amor, no es por ahí, pero pues se aferró, como decimos a veces, ¿no? Ok, lo hacemos y yo voy a cumplir en dar mi opinión, ¿no? En darle mi punto de vista, si no, pues... Y descansas porque ni siquiera estás con, ¡ay, lo va a hacer, pero ya le dije y no me hizo caso! Y no, ya cumplimos nosotros, ya aportamos, entonces, pero si salen las cosas bien, ¡ay, amor, cuánto ganamos! Bien a gusto, ¿verdad? Entonces recibimos la bendición, porque Dios, sí o no, dice en su palabra que al que le honra, Él le honra. Él nos pone en la posición que tú quieres estar, no necesariamente la de arriba, sino en la de mujer sabia que edifica su casa. Y decía, ¿qué recompensa tiene? Pues que Dios siempre nos va a estar respaldando. Fíjense bien, mujeres, el mandato dijimos que es individual. A mi esposo no le gusta que cuente esto. Porque cuando tú te sometes al Señor, o sea, como fue individualmente que tú te sometiste por la relación que tú tienes de obediencia a Dios, el Señor te va a bendecir. No va a ser como, ay, es que nos llevan, decía una mujer, es que si no le digo que haga, pues me llevan, no te lleva entre las patas, como vulgarmente se dice. O sea, Dios te bendice a ti como mujer sabia y también bendice al esposo, ¿no? Había una situación de trabajo de mi esposo que no había trabajo, una temporada, ¿no? Y él me decía, ¿sabes qué, hija? Pues no hay nada de trabajo. Y yo, mira, Dios nos va a proveer y el Señor no nos va a dejar y siempre vamos a tener. Y luego de repente me decía, pues sí, pues yo te tengo que traer, o sea que la bronca es mía siempre. Y Dios va a proveer. Pues sí, dice, ¿y quién más por eso? Pues no te preocupes, pues me preocupo porque yo soy el que tengo que traer. Y me decía tanto constantemente, ¿no? Y una vez, un fin de semana me dice, ¿sabes qué? Ya le pagué a los trabajadores, salieron todos los gastos, ahí está tu dinero, pero ya quedé en ceros. O sea, no sé si para el lunes no llega trabajo, no sé qué vamos a hacer, y pues ya no hay. Y le dije, mira, pero salió para todo. Pues sí, y me da mi semana y todo, ¿no? Listo. Y le digo, mira, si sigues preocupándote, le digo, yo no sé cómo, pero como yo confío en la protección de Dios, a mí me va a llegar ese dinero.
Y si te sigo preocupando, pues aguas, le digo, porque a lo mejor sí te va a salir, pero nomás para que me des lo mío. Sí va a venir de ti, pero nomás para que me des lo mío, le digo. Así que confía. Y tú en la mañana, ahí tienes que estar listo a abrir tu negocio, estar presente y Dios te va a bendecir. ¿Y qué crees? Hoy por hoy así ha sido. Y cuando mi esposo dice, él ahora lo escucho cuando él, a personas que le dicen, es que no, Dios va a proveer. Mira, tú haz tu parte, tú abre tu negocio, está listo ya a la hora y que no sé qué, y lo escucho decir, porque ya lo experimentó, pues. Entonces, la sujeción personal le da honra a Dios y Él nos honra individualmente y por ende como matrimonio. Porque la obediencia, pues, ¿qué pasó con Jesús, no? Como Dios le dio un nombre que sobre todo nombre lo exaltó. Entonces, Dios nos pone en ese lugar de honra cuando nosotros le obedecemos. Y cuando entendemos que la parte que a mí me corresponde hacer para nada tiene que ver con Él. Para nada. Es mediante tu relación con Dios en obediencia. Esto no quiere decir, porque vamos a aclarar, ¿no? Al principio decía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer lo que la instrucción de Dios dice para nuestra relación matrimonial, no lo que oímos, no lo que creemos personalmente, sino ser obedientes y en cada situación nos va a dar esa sabiduría a nosotros mujeres, ser esas mujeres sabias que edifican su casa, incluso cuando las cosas no estén funcionando como nosotros quisiéramos o como debiera en la relación. Y esto tiene que ver con, también nos va a dar sabiduría, tanto al hombre como a la mujer, cuando poner límites. Esto no quiere decir que van a pasar sobre mí porque yo me voy a sujetar y porque, claro que siempre vamos a hacer la parte, porque yo le decía a mi esposo, yo he escuchado tristemente a líderes, a pastores, a personas de renombre que han aconsejado a mujeres, pues si tu marido no se sujeta a Dios, tú no tienes por qué sujetarte a él. Y hacen más el desorden, más daño a la relación, porque ¿qué deberíamos de aconsejarle al hombre? Como decía mi esposo hace rato, ¿qué tengo que hacer yo para que él cumpla con la parte que le corresponde de amarme? Nada. ¿Qué tiene que hacer la mujer? Nada. Porque es conforme a obedecer a Dios. Ahí está la clave. O sea, el consejo es, tú sigue haciendo la parte que te corresponde. Tú sigue haciendo la parte que te corresponde. Tener cuidado. No nos cansemos pues de hacer el bien. Gálatas 5:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y en nuestra sabiduría debemos de clamar a Dios, de hacer lo que tengamos que hacer. Yo también en consejería, yo sí he aconsejado a mujeres que están siendo maltratadas, y no, tú tienes derechos como mujer y los puedes llevar a cabo, pero sin faltarle al respeto. A veces se ríen, hasta yo les digo, mira, con todo respeto tú puedes levantar tu teléfono y llamar a las autoridades y decir, estoy siendo maltratada por mi esposo y vengan por él. ¿Es correcto o no? No lo vas a maldecir, no nada. A lo mejor el esposo va a ser bien enojado porque pues, ahí lo llevan, ¿no? Pero tú hasta en el momento en que se lo lleven con todo respeto le puedes decir, mi amor, te amo, te respeto, pero yo no voy a permitir esta situación. Porque si tú la permites, pues puede terminar en tragedia, ¿no? Y no se diga toda la situación con los hijos. Pero en respeto, decía mi esposo, allá en ese lugar, a uno de esos extremos, el hombre va a reflexionar y va a decir, híjole, y si tú estás en contacto con Dios, pues Dios es que le va a convencer, o sea, lo que tú hiciste no estuvo correcto, no trataste ni se acercó ni se asemejó a que la ames como Cristo amó a la iglesia, y mira lo que pasó. Y aún a pesar de eso, ahí entra nuestra ayuda, ¿no? Aún a pesar de eso, lo que ella te dijo, te amo, te respeto, pero no voy a permitir esto. Y ahí llega la intervención de Dios para la restauración, pero no queremos. Mi esposo bien chistoso dice, no, hasta les dice, no, desgraciado, pero te vas a pudrir en la cárcel y mira lo que hiciste. Una falta de respeto tremenda, ¿no? Que ahora ya estamos iguales. Es como aquel que dice, si tú me hiciste, pues yo te voy a hacer lo mismo.
y llamándose, lo hemos visto hasta en casos de infidelidad, ¿no? En la pareja llega tal tremendo que si tú me fuiste infiel, pues yo también. Cuidado, porque entonces ya que estamos demandando, que estamos reclamando, si estamos siendo igual, ¿no? Haciendo lo mismo y lejos de obedecer a la parte que nos corresponde dentro del orden de Dios para que Él acomode todas las cosas, estamos propiciando que sea un total desorden en nuestra realidad y por eso nos está yendo como nos está yendo. Entonces, a manera de enseñar, no tenemos por qué modificar lo que Dios esté. Por eso era la palabra de introducción, es necesario obedecer a Dios y antes de los hombres. Dios no va a cambiar y en todas las cosas, su palabra ya establecida por mí, por mis deseos o por mis caprichos, para que, entonces sí, no te sujetes, entonces sí, hazle así, no. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Dios trabaja, Dios trabaja de una manera íntima y personal con tu relación y siempre te va a dar la manera, no quiero decir que es cuadrada y que así, o sea, no, en la constante comunión y relación con Dios, Dios te va a ir marcando la pauta a ser. Y de acuerdo, pues hay muchas cosas que influyen, que lo vamos a ver, los temperamentos de cada uno, ¿no? El podernos conocer y saber cómo funcionamos es bien importante, que entra mucho en la sabiduría que la mujer tiene, ¿no? Bien, vamos cerrando porque no sé si es bueno o malo, pero aquí nomás tenemos una hora. Bien, 3 propósitos principales del matrimonio. Lo dijimos la semana pasada. Honrar a Dios, disfrutar del matrimonio, porque dicen que hay esposa, hay el bien, hay un tesoro, hay la felicidad. Y el número 3, ser ejemplo para nuestros hijos, para que nuestros hijos quieran casarse y tener un matrimonio como el nuestro, y para que quieran tener hijos y lleguen a la tierra, hablándoles a sus hijos del conocimiento de Dios. Entonces, esos son los 3 propósitos principales del matrimonio. Esto que está aquí, Dios lo creó para que se puedan cumplir esos propósitos, es decir, para que podamos nosotros, si lo aplicamos ahí, cumplir con esos propósitos. Les voy a explicar un poquito acerca de esto. Recordando la semana pasada, ahí le va. Nomás que mi señora me llenó el pizarrón, pero está bien. Nos falta enseñanza de los hijos, ¿no? Sí, yo creo que vamos a cerrar un poquito ahorita, que esto quede bien claro, y si tiene preguntas o algo, pero ahí le va. La semana pasada decíamos que la voluntad de Dios, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos uno. Decíamos que cuando nosotros nos casamos, automáticamente somos uno en 3 áreas. Número 1, cuando firmamos ante la sociedad somos uno. Ok. Número 2, cuando nos casamos de la manera correcta, que es bajo, ¿cómo se llama? Bienes mancomunados. Entonces, automáticamente, materialmente nos convertimos en uno. Ya no hay lo tuyo, lo mío, sino lo nuestro. Y en la noche de bodas, como debería de ser, nos convertimos físicamente o sexualmente en uno. Ahora bien, esta parte yo la veo así o quiero entenderla, explicarla así. Es de alguna manera automática, ¿sí o no? Pero ahí le va. Esto que está aquí nos va a servir para poder, mire, de alguna manera, aquí somos uno ante el mundo, ante la sociedad, pero ante Dios necesitamos trabajar con esto para que se dé otro resultado. Ejemplo, el de materialmente. Ya nos casamos y las cosas son ¿de quién? Pero entonces, si ella trabaja y yo trabajo y ella usa su dinero, por decirlo ahí, que ella recibe de su trabajo de la manera que a ella le parece correcta, y si yo uso mi dinero de la manera que a mí me parece correcta, ¿cuántos somos financieramente? Pero se supone que ya lo material somos uno,
¿Por qué somos dos allá? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es automáticamente somos uno, pero tenemos que trabajar para que podamos ser uno ante Dios. Porque esto va a ser bajo obediencia, pues. Entonces, si tú ganas 1,000 pesos y yo gano 1,000 pesos, aquí tenemos 2,000 pesos y a partir de ahí seguimos, ¿no? Gastamos 100 pesos en las luz, 100 pesos en el agua. Entonces, lo que yo quiero que entendamos es que cuando damos el paso definitivo de ser uno, ese es el primer paso. Pero esto que está aquí nos va a llevar a ser uno emocionalmente. Y aquí queremos que vayan entendiendo un poquito acerca de esta parte. ¿Qué es ser uno emocionalmente? ¿Qué entiende usted por ser uno emocionalmente? A ver, ¿quién quiere? A ver. Dice mi esposa, tú les preguntas y no los dejas que contesten, les estoy dejando, ¿eh? Yo pienso que ser uno emocionalmente es comprender la emoción de mi esposa antes que la mía. Ok, comprender la emoción de mi esposa antes que la mía. A ver, ¿quién más quiere? ¿Qué cree, no? Obviamente estamos aquí para aprender. O sea, ¿pero qué cree? ¿Sí? Importa cómo se siente el otro. Que te importe. Ok, que te importe cómo se siente tu cónyuge, ¿no? Tu pareja. Ok. O sea, si se fijan todos vamos lo mismo, ¿ah? Pero a ver, está bien, vamos, ahorita vamos a ver aquí un poquito más exactamente a qué nos referimos. Pero aquí le voy. Los que saben de estas cosas dicen que los niveles de comunicación son 5, ¿verdad? Acabamos de dar una plática acerca de eso. Y ese punto le tocó a mi esposa, pero decía que el punto número 1, número 2 y número 3 es únicamente comunicación básica, donde no se comunican emociones y sentimientos, que es nivel 4. Entonces, lo que nosotros primero necesitamos hacer, antes que todo lo que ustedes dijeron, es tener una comunicación nivel 4. De alto nivel. Donde nos vamos a comunicar emociones y sentimientos. Entonces, después de ese nivel 4, sigue el nivel 5 que tiene que ver con transparencia. Ahí ya es una comunicación. Por ejemplo, aquí dijimos que somos uno ante la sociedad, somos uno materialmente y nos convertimos en uno sexualmente, ¿verdad? Físicamente. Pero entonces, aquí, por ejemplo, no va a haber comunicación. Aquí no tenemos que elevar nuestra comunicación a que haya ese nivel de comunicación donde comuniquemos emociones y sentimientos. Ese es uno de los errores que estamos cometiendo como cristianos. Esos 3 niveles son superficiales. Los puedes tener con cualquier persona, con un vecino, con tu compañero de trabajo. 1, 2 y 3. Y el Porque 4. es superficial, ideas, hechos. Y el 4 ya tiene que ver con emociones y sentimientos. Es donde la pareja tiene que tener la libertad de poder expresar a su esposo. Entonces sí entra todo eso, la empatía y el poder trabajar en eso, en poder tener la libertad de comunicarle a su pareja las cosas que le hacen sentir bien y que le hacen sentir mal dentro de la relación por el comportamiento de su pareja. Entonces ahí es donde se solicita el trabajar o el cambio que decimos nosotros. Pero también, como es comunicación, recuerdan que tiene que fluir. Entonces también tener la aceptación, poder aceptar lo que tu pareja te está comunicando, que no le hace sentir amado, importante, especial, y poder aceptar, darle valor a ese sentimiento, aunque a tu parecer sea, pues si dice que se siente mal porque no le ayudo, y a mi parecer sí le ayudo, pues
ahí entra la comunicación, ¿no? Pero aceptar, si se está sintiendo de esa manera, pues es por algo. Entonces, darle valor y poder tener esa capacidad de escuchar, de aceptar, para poder trabajar en la relación. Okay. Y esa base de las emociones y sentimientos, porque a veces no le voy a decir porque se enoja. O me siento así, pero ¿para qué le digo si de todos modos no hace nada? Tienes que tener libertad, pero también recibir cuando se te comunica a ti y aceptar y darle valor al sentimiento y a la emoción de tu pareja para trabajar en ello. Y obviamente puede haber esos cambios que tanto anhelamos que hay en la relación. Ok, entonces vamos terminando. ¿Cómo aterrizamos toda esta información? ¿Cómo la pongo en práctica? Porque se oye muy bien, ¿verdad? O sea, nosotros en la consejería lo que hacemos es enseñarles esto, pero después llevarlos de la mano a la aplicación. Porque es fácil escuchar algo, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué es lo difícil? Aplicarlo. Entonces, quiero ir terminando con esto. Ahí le va. Y ya muchos lo han escuchado, lo hemos enseñado. ¿Mande? No, es que no vamos a llegar hasta allá porque se nos acaba el tiempo y nomás quiero que esto quede de alguna manera, porque vamos a seguir con esto la semana que viene. Entonces todavía los hijos nos falta, ¿no? Pero yo quiero que se les haga interesante porque es lo que vamos a ver la semana que viene. Pero ¿es bueno pelear dentro del matrimonio o es malo? Bueno, ¿qué más dicen? Pues bueno, ¿es malo? Se pone ¿Es bueno? sabroso. Y entonces, ¿por qué dicen? No, es que nos vamos a divorciar porque peleamos mucho. Siempre nos la llevamos peleando. Entonces, ¿por qué la relación se deteriora cuando se pelean las personas? A ver, vamos por parte, porque se puso bueno. ¿Por qué? Porque no se llega a un acuerdo. ¿No se llega a un acuerdo? Porque no se sabe resolver. ¿No se sabe resolver? Porque no solucionan el problema. Porque no solucionan el problema. ¿Quién más dice por qué? Por falta de respeto. Por la falta de respeto. Ahí le va. Qué bueno que tienen todas esas ideas, pero necesitamos saber los porqués, ¿no? Dios me dio a mí el derecho de ser respetado por ella. Dios le dio a ella el derecho de sentirse amada por mí. Cuando yo hago algo que violento el derecho o le robo el derecho a ella de sentirse amada, entonces es correcto y es sano que ella defienda su derecho y pelee por ese derecho, ¿sí o no? Entonces, cuando yo recibo una palabra, una actitud o esto o lo otro de parte de ella que violenta el derecho que Dios me dio de sentirme respetado y me respeta, entonces yo tengo el derecho de defender, valga la redundancia, el derecho que Dios me dio. Entonces yo peleo ese derecho que Dios me dio, ¿sí o no? Está bien entonces pelear, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando ella pelea su derecho, violenta el mío. Porque si me levanta la voz o me ofende, me está respetando, pero está defendiendo su derecho que Dios le dio, que yo le robé. Pero si se fija, o sea, ella tiene razón en pelear, pero está violentando mi derecho. Y cuando yo peleo con ella, le robo ese derecho o violento su derecho. Entonces, el problema que estamos teniendo es que no estamos usando esto que Dios diseñó para pelearnos. Es decir, la semana que entra vamos a ver la manera correcta de pelear el derecho que Dios nos dio. Hay una manera correcta de pelearlos. ¿Qué es una de las cosas más comunes? No, mejor ya no entro en por qué. No vamos a terminar, aquí es un montón de información Entonces, 3 planes de Dios, ¿verdad? El plan para crear seres humanos, el plan para que esos seres humanos sean salvos, pero este matrimonio físico va a representar a este matrimonio espiritual, y este plan de Dios
es para que lo representemos de la manera correcta. Dígame usted, ahí le va, ponga atención porque con esto terminamos prácticamente. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? O sea, Él ya lo dio todo, ya lo hizo todo. ¿Por qué nuestros matrimonios no están cumpliendo con los propósitos del matrimonio? ¿Por qué? Miren, no me preocupa la gente de afuera que no conoce de las cosas de Dios. Pero ¿por qué nosotros como cristianos no estamos cumpliendo con los propósitos de Dios para el matrimonio? Honrar a Dios, disfrutar del matrimonio y ser ejemplo para nuestros hijos. Es interesante, ¿sí o no? Entonces, la idea aquí es que entendamos que ya Dios lo dio todo. Usted dígame, ¿qué más puede hacer Dios? Nos dio la vida de su Hijo Jesucristo para que seamos salvos. Nos dio su palabra para que nos instruyamos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? O sea, ¿qué más necesitamos para poder cumplir o representar? Todavía ni siquiera llegamos ahí. A representar de la manera correcta a Jesucristo y su iglesia. Nosotros como matrimonio, ¿qué nos falta para representar de una manera digna a Jesucristo y su iglesia? Yo a veces le digo a los varones, cuando son cristianos, ¿Jesucristo hace algo para lastimarte? ¿Te castiga, te ofende, te golpea, quiere que sufras? Entonces, ¿por qué tú haces eso con tu esposa? ¿No estás representando de la manera correcta a Jesucristo y su iglesia? Entonces, es interesante, pero le paramos aquí porque si no, ya no van a querer venir. En primera se equivocó mi esposo, no es la semana que entra, es dentro de 15 días, ya saben, tienen un martes de descanso, nos vemos la próxima sesión que es en 15 días. ¿Qué fecha es en 15 días? ¿Quién tiene? 15 días es... Y si estamos hoy a primero, 9, 16, dentro de 15... aproximadamente 16, ¿no? 16 nos vemos. Bueno, más o menos, ¿verdad? Entonces le dejamos el tiempo para que venga y diga lo que quiera. Y todavía hay más ahí en Efesios 5 que vamos a continuar la semana que viene.